Hola, soy David García García, capitán de corbeta de la Armada, y vengo a Haciéndote Preguntas para hablar de las Fuerzas Armadas. David, si hay una guerra, ¿tienes que ir obligatoriamente? Pues buena pregunta, Clara. La verdad es que si hay una guerra depende de lo que el gobierno decida al final en cuanto a cuánto nos tenemos que implicar en esa guerra o no y qué unidades vamos a mandar para allá. Si al final se decide que mandemos barcos y yo estoy destinado en uno de esos barcos, pues tengo el deber de ir para allá. Para eso nos hemos ido preparando todos estos años. ¿Qué consejos me darías si te digo que estoy pensando en ser militar como tú? ¿Y sabes que mi bisabuelo fue coronel de la Legión en Melilla? Mira, Clara, ya decía yo que te notaba ahí algo que no sabía lo que era y ahora ya lo sé. Mira, en cuanto a consejos, te diría tres cosas principales. La primera, estudiar. La segunda, hacer deporte. Y la tercera, y muy importante también, es las ganas. El tener ganas de llegar al objetivo que tú te marques. Mira, teníamos en la Escuela Naval Militar, que es donde nos formamos los oficiales de la Armada, una placa: estudiar es ya servir a España. Y de verdad creo que eso es muy importante. Hay que empezar por ahí y seguro que aquello que te propongas en la vida será una buena elección. ¿Cómo son las pruebas que hay que hacer para acceder al ejército? Carrera de 1000 metros, en menos de 3 minutos y 55 segundos. Natación, 50 metros, hay que hacerlos en menos de 60 segundos. 18 flexiones. Hay que hacer una prueba de salto, potencia del tren inferior, en la que hay que alcanzar una diferencia de salto de 42 centímetros. Un circuito de agilidad, que hay que hacer en un tiempo establecido. Y superando eso, las pruebas médicas, el examen de inglés, y dependiendo de la nota que tengas, si alcanzas el objetivo de pasar la nota de corte, estarías dentro. El año pasado, la convocatoria de acceso para oficiales, la nota de BAU que se exigía como nota de corte estaba entre 12,5 y 13,3, lo que es una nota bastante exigente. Pero en números, ¿cuánta gente entra en la carrera militar en España? Te diría que al año no debe exceder entre los 200 y los 300 como mucho, que se reparten entre Ejército del Aire, Ejército de Tierra, Armada y Guardia Civil. Y para esas 200-300 plazas hay una demanda del orden de 5 o 6 veces en opositores por cada plaza que se oferta. Con lo cual, realmente la exigencia es muy alta y de ahí las notas de corte que salen al final para poder acceder. Bueno, David, ¿por qué crees que hay tanto desconocimiento en general sobre vuestra profesión? Pues en realidad creo que poco a poco la sociedad va siendo cada vez más consciente de cuáles son nuestros cometidos. Sin embargo, creo que tienes toda la razón en que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y fíjate, personalmente creo que hasta cierto punto es hasta normal que no nos conozcan, porque nuestra labor, por ejemplo, de los buques y unidades de la Armada, se desarrolla lejos de costa, donde no se nos puede ver. Entonces es difícil para el ciudadano de pie conocer quiénes somos, qué es lo que hacemos y realmente qué le aportamos. Y además hay otra parte de nuestro trabajo diario que a propósito debemos llevar de forma discreta por la confidencialidad de la misión que estamos desempeñando y que es parte inherente no solo de la Armada, sino también del resto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es realmente el papel que tienen las mujeres en la Armada? Pues muchas gracias, una pregunta muy interesante. Pues realmente es un tema que está siempre de actualidad, pero que afortunadamente nosotros empezamos hace ya 30 años. El papel de la mujer de las Fuerzas Armadas se inició ahí, a finales del siglo pasado. Y la realidad es que al principio, como en todo comienzo, pues había pocas. Se empezaba poquito a poco. Fue complicado en un entorno cerrado y confinado como es un barco, encontrar la manera de compatibilizar pues, algo tan sencillo como son los aseos masculinos y los femeninos, el sitio donde dormir unos y otros, pero se ha conseguido y de verdad que a día de hoy, y ya llevo un tiempo en esto, en los barcos en los que he estado, las unidades de infantería marina, es raro encontrar alguna en lo que no haya alguna mujer destinada
y de verdad te digo que en todos los ámbitos. Con lo cual es algo, yo creo, de lo que estar orgulloso, porque de verdad ha tenido una evolución muy positiva, muy importante y de la que estamos muy orgullosos. Las Fuerzas Armadas tienen mucho de tradición familiar. ¿Nace esa vocación en casa? Pues lo cierto es que, como en cualquier colectivo, el ejemplo cercano de los padres ayuda o hace que los hijos descarten totalmente esa opción, dependiendo de cómo ellos lleguen a casa cada día al final de su jornada laboral. Con lo cual, al final, yo creo que lo más determinante es la ilusión, las ganas y el compromiso. Y creo que así es como se forja cualquier tradición, y siempre hubo alguien que en algún momento la inició. Dime que las Fuerzas Armadas no funcionan como una ONG. Pues efectivamente no somos una ONG, pero sin duda todas aquellas funciones o cometidos en las que podemos ayudar, dependiendo de las circunstancias, y en situaciones excepcionales en que la capacidad de atender la demanda de la sociedad se ve excedida, pues tratamos de echar una mano. Pero nuestro objetivo fundamental, y el que viene así estipulado en la Constitución española, es defender la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y eso es para lo que nos adiestramos, nos certificamos y llevamos al final a la práctica. El mar siempre ha sido uno de los elementos más importantes en la historia de un país, y especialmente en el nuestro, ¿no? que es una península. ¿Cuál es la importancia que tiene a nivel de defensa y de seguridad en este momento? Pues efectivamente, como bien dice, la importancia geoestratégica de la mar es enorme, y particularmente para España, tanto por su disposición geográfica como por nuestra propia historia. Un dato muy importante que siempre me ha llamado la atención es que de nuestro perímetro nacional, como bien apuntaba en su pregunta, el 80% es una frontera marítima. Eso significa que tenemos 6.000 kilómetros de costa donde se concentra prácticamente el 60% de la población. Y es más, otro dato quizás incluso más llamativo y muy poco conocido es que la superficie marítima sobre la que España ejerce su soberanía y su jurisdicción es prácticamente el doble de nuestro territorio nacional. Es decir, tenemos 1,2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos que proteger. Es tan territorio nacional la franja que va desde costa hacia las 12 millas mar adentro como la provincia de Cuenca. Y eso es algo que no todo el mundo tiene claro. El espíritu de las Fuerzas Armadas transmite una serie de virtudes, como es el compañerismo, como es la entrega, es la capacidad de sacrificio, la colaboración en equipo. ¿Cómo afecta esto en tu vida personal, con tus amigos, en tu familia, etcétera? Pues lo cierto es que son cuestiones que inevitablemente al final forjan carácter, ¿no? Y te hacen comportarte de determinada forma ante determinadas situaciones. Pero tratamos de que eso nos sirva como una guía, principalmente en la vida profesional, y en la vida personal tratas de inculcarlo también de alguna manera a tus hijos, porque estás convencido de que es la mejor manera de proceder ante determinadas situaciones. Una vez te hacen más caso, otras veces menos, pero también es importante ser capaz de separar las dos vertientes de tu vida, la personal y la profesional. En los últimos 10 años, ¿en cuántas misiones han estado nuestras Fuerzas Armadas? Pues sería complicado hacerte un esquema detallado de todas las que han sido, porque han sido realmente muchas. Te diría que, por ejemplo, está la Operación Atalanta. Mencionaría también, por ejemplo, el despliegue que tenemos en la costa oeste africana. Tenemos también despliegues permanentes de buques en agrupaciones de la OTAN. Hemos estado también en Inherent Resolve, en Irak. Hemos estado también, y seguimos estando, en la Operación Sea Guardian en el Mediterráneo. Y luego ampliamos también el abanico a otra serie de misiones de ayuda humanitaria que se han producido en zonas tan dispares como en Turquía, donde estuvo recientemente el terremoto. Estuvimos también en 2010 en Haití, estuvimos ayudando a los damnificados por el huracán Mitch, en el tsunami en Indonesia. En fin, han sido muchas misiones en estos 10 años a lo largo de todo el mundo, y realmente España en general y las Fuerzas Armadas en particular han prestado un compromiso muy importante, que creo que ha sido muy positivo, no solo para esas personas que estábamos ayudando, sino también para la imagen exterior de nuestro país. Comandante, yo a veces me pregunto, y la gente se pregunta, ¿no? Cuando vais a luchar a algún lugar
lejos de nuestro país y que en teoría no nos afecta tanto. Tenemos el caso de Ucrania ahora mismo. ¿Eso cómo lo llevas cuando te mandan a un destino que aparentemente no es directamente español? Pues la verdad, María, en los despliegues que he tenido a lo largo de mi vida, he estado en situaciones muy demandantes, pero quizás ninguna situación tan extrema como la que se está viviendo actualmente en Ucrania, afortunadamente. Por lo que cualquier respuesta que te dé no va a estar directamente relacionada con mi experiencia cercana. Lo que sí te puedo decir es que todos los militares juramos ante la bandera el compromiso de defender a nuestro país hasta entregando incluso lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia vida. Con lo cual, en el caso de que en el marco de estos compromisos que tenemos para la defensa común supusiera este caso que dices, que vayamos a entregar nuestra vida a un país que no es el nuestro, pues es un compromiso que tenemos que aceptar y para el que llevamos preparándonos al final toda nuestra carrera. Yo creo que tradicionalmente la Armada ha tenido una relación muy fuerte con la Iglesia y de hecho la tradición también es que los marinos son muy espirituales, ¿no? Quizá porque se ven en la inmensidad del mar y eso ayuda. ¿Cuál es digamos, el acompañamiento religioso que tenéis, la presencia de los capellanes en los barcos? El acompañamiento religioso también es una parte importante de nuestra guía espiritual y quizás donde más se caracteriza o donde más importancia tiene es en los despliegues de larga duración de varios meses fuera de casa. No siempre, pero muchas veces tenemos la oportunidad de que nos acompañe en estos despliegues algún capellán y él es parte de la dotación del barco a todos los efectos, es decir, él tiene que vivir la dureza y la austeridad de la vida en la mar, se integra con el grupo como uno más y al final creo que eso hace que se le dote de cierta confianza y de la potestad moral necesaria para que de verdad pueda ejercer como psicólogo, como consejero e incluso como amigo en muchas ocasiones. Aunque parezca mentira, todavía hay piratería en muchos lugares del mundo y España tiene una presencia cerca de Somalia, ¿no? La operación Atalanta. ¿Nos cuentas un poquito cómo es aquello? Pues sí, María, sigue habiendo piratas a día de hoy. De hecho, llevamos 14 años en la operación Atalanta en toda la costa de Somalia, pues tratando de paliar esa amenaza que, aunque nos parezca muy lejana, puede afectar directamente a nuestras líneas de comunicación marítima, porque buena parte de todo el flujo de mercancías que se distribuye por vía marítima pasa por esa zona. También hay piratas en otros lugares que también afectan a los intereses nacionales, como es el Golfo de Guinea. Con lo cual, para la Armada es muy importante apoyar a los intereses nacionales allá donde estén, no necesariamente en territorio nacional. Y esas dos zonas son zonas en donde tenemos inmersos fragatas de la Armada, tenemos helicópteros, tenemos aeronaves, del Ejército del Aire también, puesto que es de verdad una zona muy importante para nosotros, incluso en el siglo XXI, para luchar contra esos piratas. Me gustaría que me contaras si hoy volverías a elegir tu carrera militar dentro de la Armada y qué razones te impulsarían. Pues te diría que sin ninguna duda, María. Estoy cercano ya a cumplir los 24 años al servicio de la Armada y en todos estos años la verdad que he tenido el privilegio de contribuir a la defensa nacional desde mi pequeña parcelita y he tenido la suerte de compartir mi carrera con personas realmente extraordinarias, con las que me une un vínculo importante, unos valores comunes y todo eso en una profesión que realmente me apasiona, que me plantea retos diarios y que al final me hace sentirme partícipe de un objetivo común y que de verdad creo que es más importante que todos y cada uno de nosotros por separado.